Es la puerta infinita. Asientos, Aguascalientes. Aposentos del santuario de Nuestro Señor del Tepozán. Rico en arquitectura romántica, construida en el año de 1868, en honor al Cristo de los Mineros, que apareció milagrosamente a unos jóvenes campesinos, una mañana en la cual caminaban por el monte en busca de leña. Dando aviso al sacerdote del pueblo, para así llevarlo a dicha aparición. El sacerdote, un poco incrédulo, decidió acompañar a estas jóvenes personas, confirmando así lo que acababa de comentar. El Tepozán. Rica arquitectura romántica, donde sus pilares sostienen el pasado. Transportan al rincón más oscuro, y el misticismo se hace presente a todo aquel ser que desafía lo desconocido, en donde el guardián reposa callado y ausente, vigilando las estrellas desde su aposento, y que al repicar de la campana llama a cada uno de sus fieles. Se dice que es de un origen desconocido, aparecido en un árbol que por esta región es muy común, que en náhuatl se dice tepozol y en castellano es tepozán. Este Cristo es aparecido en ese árbol, por eso precisamente se le pone el nombre de Tepozán, en la cual ahí donde está ahorita ya el Cristo, es exactamente el lugar donde estaba ese árbol Tepozol. Tiempo después, en honor a este Cristo, hicieron una iglesia que hasta hoy en día se sigue celebrando ceremonias religiosas. Si tú puedes ver a Dios tal y como Él es en el Espíritu, entonces estás en sintonía con Él, porque nadie lo ha visto tal y como Él era, de qué color, cómo eran sus ojos, su pelo. No podemos representar algo que no sabemos cómo Él era en realidad. Nadie, no había fotografías. Las fotos que hemos visto son todas diferentes, entonces para discernir las cosas espirituales hay que hacerlo en el Espíritu. Y solamente recibiendo a Jesús en tu corazón puedes saber cómo en realidad es Él y te puedes identificar con Él, seas de la raza que seas, sin tener que verlo físicamente. En el año de 1716 se asentaron, primeramente era una ermita, no era el templo como está ahorita actualmente construido, en la cual en esa ermita estaban unos indígenas que era con el objeto de cuidar y atender su culto al Cristo del Tepozán. Para ese entonces, Asientos ya tenía la devoción a este Cristo aparecido. Y pues caray, ahí en la visita que hizo en una ocasión el señor Mimbela, que es el obispo de la Nueva Galicia, en Guadalajara, visita el Real de Asientos y estos indígenas le solicitan a él personalmente que le autoricen elevarlo o construir una iglesia, ya no una ermita, sino una iglesia. En un arbolito que se llamaba el Tepozán. Tepozotl en náhuatl significa el encorvadito. Es porque los tepozanes son unos arbolitos que no crecen mucho y que parece que están encorvados. Y que en el cuerpo de ese arbolito se encontraba un Cristo negro. La respiración se termina. Un nuevo plano está frente a ti. Estás atrapado en la puerta infinita.
Los aromas y las siluetas se mezclan. La puerta continúa abierta. Estás atrapado en la puerta infinita. El indígena Salvador de la Cruz desempeñó la mayordomía y estaba a cargo del templo, en la cual levanta un inventario en 1742. Todo pueblo, toda comunidad, sí, tiene una cultura. La cultura, pues, es todo la expresión del hombre, así como es sus tradiciones, sus mitos, sus ritos, su fe, su religiosidad popular. Aquí nosotros podemos ver que no necesariamente tenemos que ir a Chihuahua, tenemos que ir a Sonora, tenemos que ir al sur, a Chiapas, para ver qué es lo que está pasando ante el rito, ante sus creencias. Es una diversidad de religiosidad, pero que no se distrae de la fe. No se distrae de la fe, porque la fe está puesta en Jesucristo y en Dios, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A raíz precisamente de la gran explosión de la minería en asientos, comenzaron a llegar familias con esclavos. Se comenzó a crear ese compra y venta de esclavos negros precisamente para las minas. Comenzó un gran movimiento, compra-ventas de minas, especulación en las tierras, mayores exploraciones. Y a las afueras del pueblo se quedó una familia formada por varios indígenas que se apellidaban de la Cruz, Micaela de la Cruz y sus hermanos, que eran indígenas. Y dice la tradición, ¿verdad?, que ahí se encontraron un Cristo en un arbolito que se llamaba el tepozán. Tepozotl en náhuatl significa el encorvadito. Es porque los tepozanes son unos arbolitos que no crecen mucho y que parece que están encorvados, y que en el cuerpo de ese arbolito se encontraron un Cristo negro. En el año de 1798 se demuele, se tumba la ermita o el pequeño templo que se construyó. Ahorita en la actualidad, como lo miramos ahorita ya muy levantado, ya muy reedificado, desde 1798 que se le hizo el último arreglo, lo encontramos ahorita sí en una manera, digamos, hasta muy elegante para nosotros, porque sí, su interior está muy bonito. Máximo que tiene unas pinturas también por ahí que fueron pintados por un personaje originario de aquí de Asientos. Es curioso cómo esta mitología de los Cristos negros que viene desde Esquipulas, desde Guatemala, que sube hasta Nuevo México también existe. Y yo creo que fue la gran sabiduría, en este caso de los padres franciscanos, o no sé si fueron ellos, o no sé, alguna de las congregaciones impulsó este tipo de credos, porque había una gran disertación teológica en ese caso, ¿no? Entonces, cómo las culturas van creando, ¿sí? El hombre siempre ha buscado en algo en qué creer. Y entonces ese creer lo pone en la imagen de Cristo, en la imagen de los santos, en la imagen de la Virgen María. Y entonces, ¿por qué los colores? ¿Por qué las diferentes advocaciones de la Virgen María? ¿Por qué las advocaciones a los Cristos? Así como tenemos Cristos blancos, Cristos negros, el Cristo de las Esquípulas. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hicieron? ¿Quién los hizo? Pues bueno, el hombre se va identificando muchas veces hasta en medio de su raza, de su religión, de sus creencias, en algo. ¿Acaso los negros no son dueños de la salvación? ¿Acaso no están llamados a la salvación? Y pone en duda el hecho de que los pobres negros no eran primero seres humanos y luego después hijos de Dios, y llega a la conclusión de que sí eran hijos de Dios y que sí merecen la salvación. La respiración se termina.
Un nuevo plano está frente a ti. Estás atrapado en la puerta infinita. Los aromas y las siluetas se mezclan. La puerta continúa abierta. Estás atrapado en la puerta infinita. Don Alonso de Sandoval, que fue uno de los teólogos más importantes de esa época, y crea un documento que se llama De Instauranda Salutem Etiopum, que significa, ¿acaso los negros no son dueños de la salvación? ¿Acaso no están llamados a la salvación? Y pone en duda el hecho de que los pobres negros no eran primero seres humanos y luego después hijos de Dios, y llega a la conclusión de que sí eran hijos de Dios y que sí merecen la salvación. Y a raíz de esas enseñanzas del padre Alonso de Sandoval, llega otro de los grandes, el esclavo de los esclavos, que fue nada más y nada menos que San Pedro Claver, que fue elevado a los altares. Entonces, desde ese momento, la misma iglesia echa a un lado esa visión de la esclavitud, que ellos mismos toleraron también, hay que decirlo, pero echa a un lado también porque en ningún documento estaba legitimada la esclavitud, ¿verdad? En ningún documento papal estaba legitimado eso. Entonces, más bien eran interpretaciones y reinterpretaciones que todas las congregaciones le entraron al negocio, ¿verdad? De los jesuitas, franciscanos, todos ellos tenían sus esclavos. Afortunadamente todo esto cambió. Si nosotros vemos, por ejemplo, una virgen, si a mí me presentan la Virgen de la Asunción, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Dolores, pues para mí es una virgen que amo, que veo con una fe. Pero cuando me presentan una virgen de la India, una virgen africana, como que me repudia, ¿no? Al principio así como que, ¿por qué negra? Y ellos, al ver el color negro, es una identidad para ellos. Entonces la identidad que va teniendo cada cultura a través de su santo de devoción, su Cristo de devoción. Ahora, todos los Cristos tienen una tradición. Todos tienen así una tradición, pero también tienen sus leyendas. Bueno, pues es muy entendible que en esos tiempos estas personas buscaran una identidad en el color, en la raza, y necesitaban ellos sentirse aceptos y merecedores de una salvación. Entonces, ciertamente sí buscaban plasmar en ese Dios su raza para sentirse que eran parte del mismo. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que en Cristo ya no hay ni judío ni griego, sino que todos somos uno, todos aquellos que hemos creído en Él. Y para creer en Él no tienes que estar viendo algo físico, porque los que creemos en Él hemos creído en el Espíritu. Y esa población, pues ya posteriormente, con las ideas de libertad, de igualdad y fraternidad, fue cambiando. Pero uno de los elementos simbólicos para transformar esa mentalidad fue la aparición de Cristos negros, el Cristo negro de Esquipulas, el Cristo negro del Encino, el que dicen que lo trajeron de Bocas de Ortega en las nuevas investigaciones, el Cristo negro de San José de Gracia, el Cristo negro del Tepozán. ¿Por qué? Pues porque había una gran población negra y mulata que también merecía estar dentro de los procesos de salvación, dentro del plan de salvación. Entonces yo creo que se hizo de una manera muy simbólica, y todas esas grandes masas de esclavos, de mulatos, todas las castas entran a esta gran, digamos, esta gran creencia del Cristo negro del Tepozán, que si ustedes se dan una vuelta, pues es un Cristo efectivamente negro, y mi idea es un Cristo negro que está cerquita del galerón de los esclavos, pues para los negros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de las muestras de sincretismo cultural tan interesantes, ¿no? Donde se mezcla la cultura negra, la cultura ibérica, la cultura hebraica y la cultura indígena, y sirve ese Cristo para unir precisamente a las razas, para unir precisamente a las diversas castas dentro de la creencia precisamente del cristianismo. ¿Dónde hay un árbol negro? Hay árboles rojos, hay árboles amarillos, hay madera roja, amarilla, pero la madera negra
así en su totalidad donde está. Y vemos muchos Cristos negros. El Cristo negro también de las esquípulas. ¿Dónde está el Cristo negro de las esquípulas? Aquí mucha gente lo buscará. ¿Y de qué Cristo están hablando? La respiración se termina. Un nuevo plano está frente a ti. Estás atrapado en la puerta infinita. Los aromas y las siluetas se mezclan. La puerta continúa abierta. Estás atrapado en la puerta infinita. El silencio invade el día y la noche. El sonido del viento retumba en los sentidos. Ya en el año de 1947, por unas circunstancias políticas y el descuido de los fieles, el templo nuevamente es deteriorado. Y le toca al señor cura Jesús Rodríguez decorarlo a como se encuentra ahorita ya en la actualidad. Y cabe decir que en esos momentos difíciles que vivieron los católicos aquí en este lugar, la devoción al Cristo nunca disminuyó. Por ejemplo, ¿por qué el Cristo del Encino es negro? Pues se han hecho varios textos, varios libros explicando cómo llegó, cómo se hizo la parroquia, por qué el brazo más grande, por qué si el Señor del Rayo, que si cayó de un mezquite. Pero ¿quién lo pintó de negro? ¿Quién lo pintó de negro? Porque el Cristo sí ya está averiado por el tiempo y vemos que hay bajo de la pintura negra una pintura blanca que se le llama blanco de España y encima está una pintura negra. Pero al final del día no es el Cristo de encino, es de mezquite. Entonces, ¿cómo es que quién lo hizo negro? Entonces hay que ir a la cultura, hay que ir a la historia, hay que ir a la tradición. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Verdad? Porque si entramos a la lógica, ¿dónde hay un árbol negro? Hay árboles rojos, hay árboles amarillos, hay madera roja, amarilla, pero la madera negra, así en su totalidad, ¿dónde está? Y vemos muchos Cristos negros. El Cristo negro también de las esquípulas. ¿Dónde está el Cristo negro de las esquípulas? Aquí mucha gente lo buscará. ¿Y de qué Cristo están hablando? Está en la parroquia de San José, aquí en el centro, en un altar lateral, allí está. Y si nosotros lo vemos, es un Cristo que llama la atención porque está de una forma muy diferente a nuestro Cristo. Yo los invitaría para que fueran y lo vieran, contempláramos cada rostro de Cristo. Este es un Cristo, cuando está el Cristo en agonía, el Cristo yaciente, el Cristo que ha muerto. Aquí tenemos un Cristo yaciente, es decir, que ha muerto. Pero hay Cristos que están con la cabeza a un lado, que todavía tienen vida, están en agonía. Si ustedes se fijan, hay Cristos con ojos abiertos y ojos cerrados. Entonces esto todo es, les digo, es parte de la cultura, de los ritos, de las tradiciones, pero que no se pierde el punto, el sentido de la fe. Toda esta zona, la zona de asientos y la zona del Tepoztlán, fue, desde el periodo de la conquista hasta casi finales del siglo XIX, perteneció a la provincia de los franciscanos. Posteriormente ceden los franciscanos ya digamos, al clero secular, a la diócesis de Aguascalientes, le ceden la tutela de esta zona. Por eso siempre va a haber franciscanos en esta zona, porque desde la conquista hasta muy adentrada ya, posteriormente ya la independencia, le ceden la tutela de esta zona al clero regular. Entonces por eso es importante que ahorita, ya en el 2012, por ejemplo, sigue todavía el culto de toda esa gente al Señor del Tepoztlán, cuya fiesta se celebra en julio. Es movible, ¿verdad? Pero es en julio,
Y es interesante cómo desde la perspectiva de la religiosidad popular, pues es el patrono de todos los campesinos. Tuvieron un patrono, hubo un patrono, San Antonio de Padua, de los mineros también, que tenía todo un ritual precisamente de celebración para el tutelaje, para el patronazgo, algo así como una división espiritual del trabajo, ¿no? Este para los mineros, este para los campesinos, y mi hipótesis es que el señor del Tepozán era el patrono de los esclavos, de los mulatos y de los indígenas. En el año de 1832, la cofradía es enriquecida por la Santa Sede. Se encontraba en ese tiempo, en esos años, el Papa Gregorio XVI. El Papa, encontrándose en Roma, le llega la noticia del hallazgo de este Cristo, la fama, los milagros que hace este Cristo, y refiere una indulgencia plenaria directamente a este pueblo, para que sea más reconocido el origen y, repito, los milagros que hacía el Cristo. Se dio a la tarea de grabar la iglesia y sus alrededores, la cual captó psicofonías que a continuación les presentaremos. Hoy en día llegan sus feligreses a pedirle favores y se dice que este Cristo sigue haciendo milagros. Una vez más, has podido regresar. La puerta se ha cerrado. Podrás en un futuro entrar nuevamente a la puerta infinita.